La educación tiene nombre y apellido. Cambio. La educación está en movimiento. Las formas de enseñar y aprender se transforman. Cercanía. Entendemos las necesidades de la comunidad educativa y proponemos soluciones integrales. Confianza. En todo momento, la calidad de nuestro proyecto educativo nos permite construir juntos. Calidad. Hoy, más que nunca, la educación requiere calidad, flexibilidad e innovación. Compromiso. Refrendamos nuestro compromiso con la educación, los docentes, los alumnos y las familias. La educación tiene nombre y apellido. Buena tarde, en nombre de Macmillan Formación Profesional le damos la más cordial bienvenida a esta sesión en línea. Antes que nada queremos recordarle que nuestro objetivo de nuestro plan de acompañamiento educativo Macmillan es proporcionar a docentes, coordinadores y directivos el soporte pedagógico para el manejo de nuestros proyectos impresos y digitales, sumar a la profesionalización de los docentes mediante talleres y seguimientos presenciales y a distancia. Nuestra ponente del día de hoy es la maestra Lidia Andrade. Es maestra en pedagogía con la línea de investigación en docencia universitaria y nuevas tecnologías. Ha obtenido la candidatura a doctor en pedagogía por la UNAM. Cuenta con experiencia docente con una trayectoria de más de 22 años en los niveles de educación básica, media superior, superior y posgrado, en las modalidades presencial y a distancia. Actualmente tiene a su cargo la Coordinación Nacional de Capacitación y Desarrollo de Contenidos de Ediciones Castillo de Grupo Macmillan Education. Los dejo con Lidia Andrade. Está cerrado tu micrófono. El micro. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión que, bueno, pues esperamos sea de mucha utilidad para ustedes. Pues esta situación por la que estamos pasando nos ha empujado, nos ha motivado, vamos a llamarlo así de manera más positiva, a conocer, bueno, pues todo esto de la educación a distancia. Algunos de nosotros quizá ya teníamos alguna cercanía, algún avance al respecto, pero bueno, pues también sé que muchos de nosotros pues no lo conocíamos, era algo pues que habíamos escuchado quizá, incluso lo habíamos visto, pero pues ya llevarlo a la ejecución como docentes pues eh, tiene sus retos y bueno, pues no todos habíamos tenido esta posibilidad. Entonces, bueno, pues en esta sesión algo que nos interesa mucho es qué posibilidades tenemos para y qué herramientas para poder evaluar a nuestros estudiantes a distancia, considerando la evaluación desde este enfoque formativo que tiene actualmente, este enfoque en donde no nos vamos a centrar en una calificación, no nos interesa eh, una acreditación, ¿no? Que es parte de la evaluación, pero bueno, en este caso vamos a buscar centrarnos en la evaluación formativa. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué estrategias tenemos a partir de ciertas herramientas digitales que existen para poder conocer sobre este tema, que ha sido un tema pues controversial, porque bueno, ¿cómo puedo darme cuenta que mi alumno está trabajando y está avanzando en pues en esos procesos que estamos dirigiendo a la distancia, donde yo no lo veo, donde yo no sé quién es quien responde, ¿no? Aparentemente es el alumno, pero pues bueno, ya sabemos que hay muchas circunstancias al respecto. Así que bueno, pues eso es importante
que lo consideramos. Y entonces, pues vamos a iniciar pensando y reflexionando un poquito, ¿qué esperamos de este taller? ¿Qué nos gustaría, con qué nos gustaría irnos el día de hoy después de este taller? Que bueno, pues ya tenemos considerados algunos elementos, pero bueno, pues siempre nos gustaría escucharlos, leerlos, en este caso en el formato que estamos el día de hoy. Entonces, eh, vamos a abrir el chat en algunos momentos a lo largo de la sesión y lo iremos cerrando en la medida que sea necesario para poder avanzar. Entonces, ustedes pueden empezar a escribir y responder esta pregunta. ¿Qué esperamos aprender en este taller? Pero bueno, también otra reflexión que vale la pena considerar es, ¿por qué es importante evaluar mis clases a distancia? ¿Qué está sucediendo con esta situación a distancia? ¿Cómo debemos manejarla? ¿Cómo debemos tenerla en cuenta? Así que bueno, pues esto también es algo importante. Y ustedes, ¿por qué lo consideran importante? ¿Por qué no simplemente quedarnos con la parte de las clases y seguir avanzando? Y bueno, ¿qué estamos dispuestos a aportar en esta sesión? ¿Qué nos gustaría? ¿De qué manera nos gustaría aportar, hacer un aporte a todo nuestro grupo el día de hoy, que tenemos pues a una cantidad importante eh, de ustedes conectados? Entonces, ¿cómo aportamos a esta sesión? Y bueno, ya vamos teniendo algunos comentarios. Viri, ¿me ayudas con los comentarios? Que el día de hoy nos Sí, acompaña claro. mi compañera Viri, entonces, bueno, es un gusto tenerla. Adelante, Viri, por favor. Sí, el profesor Gerardo dice conocer y aplicar las distintas herramientas para evaluación. Lady dice conocer herramientas para evaluar a nuestros alumnos. Gerardo nos dice es importante ya que de esa manera es una forma de evaluar mi desempeño. Isabel María Cortés nos dice para saber si estamos desarrollando aprendizaje en los alumnos. Hilda nos dice buenas tardes, yo espero aprender a mejorar mis clases en línea ya que es el futuro de la educación y es muy importante evaluar los conocimientos que los alumnos están adquiriendo. Antonio Torrente nos dice, buenas tardes, espero tener más herramientas didácticas y tecnológicas para mi práctica docente. Gerardo Gámez nos dice la experiencia. Juan Francisco dice, me interesa aprender estrategias para comprender y conocer que mis alumnos realmente están allí y que la están aprendiendo. Eh, la profesor, el profesor Arturo dice identificar herramientas para desarrollar el aprendizaje. El colegio bachillerato nos dice cómo saber que en efecto mis alumnos están desarrollando competencias. Rodrigo Santos dice obtener más experiencias para afrontar las situaciones como las que estamos viviendo hoy en día. Ok, muchas gracias, Viri. Pues sí, realmente esto es algo que nos tiene muy inquietos a los docentes, nos preocupa mucho. Bueno, lo que estoy haciendo realmente funciona, como nos decía el profesor, pero también, bueno, ¿qué tanto están aprovechando? ¿De qué manera los voy llevando para que podamos tomar en cuenta pues el desarrollo que están teniendo sobre ciertos contenidos, qué tanto se están apropiando de ellos, qué tanto los están construyendo y los van a poder aplicar? Y bueno, ¿qué tanto se está perdiendo en este sentido? Entonces, algo que vale la pena reflexionar es cómo está mi visión ante la evaluación. ¿Qué pasa? ¿Yo cómo me enfrento a la situación de evaluación? Algunos de nosotros nos preocupa cómo aprendieron, algunos otros las calificaciones, ¿no? Este registro que se va haciendo. Entonces, bueno, pues es importante también definir esta parte. Y para ello, bueno, pues en esta sesión vamos primero a cuestionarnos esto. ¿Para qué evaluamos? Esto es algo importante que tenemos que considerar. eh, ¿Para qué hacemos este proceso? Y más ahora que estamos a la distancia, que no los vemos, pensemos un poco al respecto. ¿Cómo evaluamos una clase a distancia? O sea, ¿qué herramientas? Que bueno, además tenemos muchísimas actualmente, pero ¿cuál de ellas me aplica o me funciona para cuál contenido y bajo qué circunstancia?
también algo que es importante considerar, bueno, vamos a analizar directamente un instrumento de evaluación para la clase a distancia. Vamos a mostrar uno directamente. Y bueno, pues también un elemento importante que tenemos en los libros de Macmillan Profesional, todas las series de bachillerato, pues es el centro de evaluación que ya vienen incluidos como parte del material de nuestros libros y por lo tanto, bueno, pues será importante que también lo podamos analizar. Y finalmente, bueno, la otra parte que la evaluación tiene como este círculo cerrado, evalúo, pero además tengo que dar la retroalimentación. Si una evaluación solo se queda en la evaluación y nos arroja información, pero si no le damos esa retroalimentación a nuestros alumnos, se pierde el proceso y queda pues más bien una recopilación de información, pero no una evaluación. En una evaluación tenemos que devolver información al estudiante para que él pues tome las medidas que necesite, las líneas de trabajo que necesite, pero es algo sumamente importante que en el proceso no solo recibamos información, también tenemos que regresarla. Y por eso, bueno, pues vamos a hablar sobre la retroalimentación de las clases a distancia. Y entonces, bueno, pues iniciamos con este primer tema. ¿Ustedes para qué se imaginan, para qué identifican en este momento que estamos evaluando? Ya algunos de ustedes me mencionaron, pues, para saber qué está pasando con mis alumnos, para saber cómo está el mismo proceso docente, que también hay ya varios análisis de qué está pasando con los docentes, cómo están viviendo esta situación y cómo la están resolviendo. No sé si tenemos por ahí algún comentario, Viri, sobre para qué evaluamos. Aún no, pero bueno, si quieres igual te leo algunos de los ¿Ok? comentarios que llegaron. Por Dice favor. Belinda Reveles, dice aprender técnicas para evaluar los aprendizajes, porque en esta etapa por la que estamos atravesando, ya estamos constantemente ante estados de desánimo de los alumnos. Susana dice, tener más herramientas para mi práctica docente. Cecilia dice, aprender más de lo que aportaré. Sin duda estamos en una etapa de aprendizaje tanto en los alumnos como en los profesores. El Arturo Vega nos responde el para qué. Dice, para medir los conocimientos adquiridos. La profesora Patricia Rosario nos dice, para observar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El profesor Joel de la Luz nos dice, para identificar las dificultades que se presentan y de esta manera mejorar. Ok, muchas gracias, Viri. Efectivamente, entonces, algo importante y un término que mencionó uno de los maestros que es medir. Medimos cuando hacemos una comparativa de una escala con un resultado. Ahí estamos midiendo. Es una parte de la evaluación. La tenemos que considerar porque necesitamos tener una evaluación al final sumativa que tenga de cara a lo administrativo, a las acreditaciones, a una boleta, etcétera. Esa es una parte, efectivamente, un tipo de evaluación con el que estamos también constantemente trabajando. Sin embargo, yo les mencionaba, vamos a centrarnos en una evaluación formativa. Es una evaluación, un tipo de evaluación que nos permita analizar qué está pasando con el proceso de aprendizaje de mi estudiante. Sí, entonces, más allá de solo medir, que por supuesto es parte y es efectivamente una forma de evaluar, pensemos en qué necesitamos con esta información que nos arroja una evaluación, qué necesitamos ajustar, reconstruir, volver a trabajar. Esa es como la esencia de una evaluación formativa. Y bueno, ustedes conocen este material que es el marco curricular común, es el documento que se basa para pues, toda la educación media superior. Y bueno, pues lo que nos dice ahí este material, justamente lo que iniciábamos comentando a partir de la aportación del profesor, es que la evaluación no busca únicamente medir el conocimiento memorístico, que además esa es otra situación. Cuando medimos, pues muchas veces estamos enfatizando la parte memorística. A ver, ¿cuántas tablas de multiplicación se aprendieron, ¿no? En el caso de educación básica. En el caso de educación media superior,
superior, bueno, pues qué fórmulas se aprendieron y son estrategias de memoria las que utilizan nuestros alumnos y nosotros para ciertos contenidos. Eso quiere decir que lo vamos a seguir usando. Es una parte de nuestros procesos cognitivos usar la memoria, de tal manera que, bueno, pues es una herramienta más de conocimiento, pero no es lo único, por eso dice no busca únicamente, no quiere decir que lo quitamos, pero no es lo único que tenemos. Dice también que tiene 3 variables, es decir, la evaluación debe considerar las situaciones didácticas por las que estamos llevando a nuestros estudiantes, las actividades que realiza el estudiante, y por actividad estamos pensando en estos temas que nosotros diseñamos ya con una actividad o cuando les pedimos que resuelvan alguna actividad que ya viene diseñada en algún material de apoyo. Y por supuesto, pues los contenidos, ¿no? Que sabemos que es parte de lo que estamos analizando. Por lo tanto, la evaluación parte de la planeación. Cuando nosotros estamos diseñando nuestro plan de clase, nuestra actividad en el aula, la forma de trabajar que vamos a tener en esa sesión o en esa semana, dependiendo de cómo hagamos nuestra evaluación, parte de la evaluación, una parte importante será hacer estas pausas, estas intervenciones para lograr evidencias, ¿no? Una forma de evaluar es tener evidencias de estos logros. Entonces, todos los ejercicios, todas las actividades, todos los productos que nuestros alumnos van construyendo se vuelven esas evidencias. Y entonces, pues todo eso tiene que ir registrado en nuestra planeación, en nuestro plan de clase. De esa manera, pues ya tenemos la mirada muy clara de hacia dónde vamos. Algo que nos pasa frecuentemente a los maestros es que tenemos como esta mirada muy completa de nuestros contenidos, porque somos especialistas en ciertos contenidos, y pues de pronto se nos pierde el foco. Tenemos una competencia, o ahora en los nuevos programas que se manejan a partir del 2017, pues resulta que nos están incluyendo aprendizajes esperados. Nos dicen ahí cuál es el aprendizaje que esperamos que logre mi alumno, o por ejemplo en los programas de la UNAM que nos dice cuál es el contenido conceptual, el contenido procedimental, el contenido actitudinal. O sea, ya nos dan a dónde queremos o debemos querer llegar y llevar a nuestro alumno en ese conocimiento. Pero de pronto con nuestro entusiasmo por la materia, por la especialidad que tenemos, nos desviamos, y mientras el aprendizaje dice que describirá tal proceso, nosotros ya nos fuimos a que construyan, que hagan un ensayo, y tenemos que darnos cuenta muy bien que nuestras actividades lleven al estudiante a lograr ese aprendizaje, para que entonces nuestra evaluación efectivamente haga evidente que logramos esa competencia o ese aprendizaje según el programa que estemos llevando, para finalmente ahora sí, una evaluación, demostrar. Llegamos a este punto, construyeron esto, y de esa manera lo hacemos evidente. Pero de pronto nos desviamos, y entonces, como nos entusiasma mucho la parte de construir, pues ya nos fuimos a la construcción cuando el aprendizaje decía describirá, o ya nos fuimos a la parte de resolver análisis de proyectos o fórmulas, ¿no? En el caso de las ciencias exactas que son muy de fórmulas, de resolver procesos, bueno, pues, pero el aprendizaje solo decía describir. Entonces, muy importante, por eso es tan importante considerar que la planeación junto con la evaluación. ¿Sobre qué estoy planeando? ¿Cuál es mi meta? Porque sobre eso debe ser el diseño de evaluación que yo realice, para realmente tener esas evidencias. Si no, pues podemos perder el camino.
Aquí les muestro, por ejemplo, este que es el documento base del bachillerato general, en el caso de la DGB. Y bueno, aquí es importante este párrafo, este texto que resalta, porque dice que para esta institución, la Dirección General de Bachillerato, la evaluación debe de funcionar, debe de servir para que los maestros se den cuenta, puedan observar cómo están construyendo, cómo se están apropiando de conocimientos, de habilidades, de actitudes que conforman una competencia y puedan hacer los ajustes. O sea, esto es textual de este documento. Entonces, la línea es muy clara, que nos permita observar. La evaluación de los alumnos debe servir para observar qué sucede, hacer los ajustes en este proceso y entonces sí llegar a los resultados esperados, por supuesto, de manera paulatina y bueno, aquí ya con un alcance hacia el final del proceso, hacia el perfil de egreso. Entonces, esto también es importante que lo identifiquemos porque, bueno, ya la misma institución nos va marcando cuál es ese concepto, cuál es esa forma de entender a la evaluación. Y entonces se trata de una evaluación, un proceso que no está centrado solo en el resultado, solo en cuánto sacó, ¿no? Que es como el concepto más generalizado que tienen incluso nuestros estudiantes. ¿Cuánto saqué? Más allá de qué tanto aprendí, eh, hacia dónde trabajo para continuar, porque una de las ventajas que tiene este enfoque por competencias que manejan en la Dirección General de Bachillerato es que al ser una competencia siempre podemos seguir perfeccionándonos en ese tema, ¿no? Los conocimientos, siempre vamos a tener nuevos descubrimientos, nuevos conocimientos, eh, los procedimientos, ¿no? O el hacer, pues siempre podemos perfeccionarnos y nuestra actitud, por supuesto que va cambiando, nuestros valores van cambiando ante un conocimiento, pues conforme vamos creciendo eh, de manera personal en el desarrollo del ser humano, pero también en el conocimiento de ese propio contenido. Así que pues, se va ligando todo esto. Así que bueno, pues está centrado en el proceso más allá de solo en el resultado. Y bueno, pues de este modo, lo que se busca es tener algo que se ha denominado como una evaluación auténtica. Es decir, que sea una forma de evaluar en la realidad cotidiana del estudiante y con circunstancias reales, no una situación imaginaria o una situación que está fuera del contexto del estudiante. La evaluación auténtica justo centra en esta forma de trabajo. Entonces, bueno, pues vamos a conocer un poquito más sobre este término, evaluación auténtica. Aquí la evaluación se da de manera completa en los participantes, es decir, tanto en el docente como en el alumno. Y bueno, pues el término que tienen aquí en pantalla que es lograr información. Una evaluación auténtica lo que nos va a permitir es obtener información de lo que está sucediendo con nuestros estudiantes. Así que bueno, pues es justo lo que plantea. En el caso tanto del estudiante como del profesor, bueno, pues para seguir desarrollando nuevos conocimientos, conocimientos desde la didáctica o conocimientos sobre el contenido, la especialidad que sea, pero también sobre esta forma de lograr habilidades complejas, que es lo que tenemos en pantalla. Esto nos lo va a permitir de esa manera este tipo de evaluación. Y bueno, la premisa central es que debemos trabajar con aprendizajes contextualizados, con algo real que está viviendo el estudiante, para que además le dé sentido, le pueda dar una aplicación lo más inmediata posible o lo más cercana a las circunstancias que está viviendo. Y bueno,
de manera general, este es el enfoque que marca la Dirección General de Bachillerato en este documento que les mostraba y que es la evaluación auténtica. Pero bueno, todo esto suena como, pues muy bien, y ahora sé que tengo que recopilar información, que darles retroalimentación, que lo importante no es una calificación, pero la pregunta esencial y en la que todos estamos ahora investigando y buscando información es justamente cómo evaluamos esto de las clases a distancia. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar en esta parte. Bueno, antes de avanzar, Viri, no sé si tenemos algún otro comentario. Sí, Adelante, por favor. dice, bueno, respecto a la pregunta de hace un ratito, decía la profesora Belinda, evaluamos para verificar que los conocimientos y el proceso de aprendizaje. La profesora Lady dice, para saber si se están logrando los objetivos propuestos. La profesora Hilda, evaluamos para saber la etapa de aprendizaje en la que se encuentran nuestros alumnos y a la vez evaluamos nuestra labor. Sandra Luz Tello nos dice, la evaluación es parte del proceso de aprendizaje, y la profesora Gladiola Ramírez nos dice, para poder retroalimentar y ver si están adquiriendo los aprendizajes que yo busco. Exactamente, pues muchas gracias. Y entonces, bueno, pues vamos a centrarnos ahora en la situación que tenemos. ¿Cómo evaluamos a distancia? Bueno, aquí vamos a darles una forma, quizá un método que fuimos construyendo aquí en la editorial para que tengan ustedes como esta relación de pasos que, bueno, pueden, por supuesto, adecuarse a la necesidad de cada institución, que pueden llevarse de acuerdo a las características de mis estudiantes, a mi estilo de docencia, son muy abiertas, pero bueno, llevando como paso a paso, la primera situación es definir en la planeación, que ya decíamos, qué competencia es la que se espera lograr, qué aprendizaje es el que se puede definir para lograr. Y entonces, una vez que ya definimos esta parte, de acuerdo a nuestro programa, de acuerdo a la institución en la que estamos trabajando, que muchas veces nos va marcando una línea, además del programa, bueno, ya que tenemos definido exactamente qué competencia o qué aprendizaje necesitamos o estamos trabajando con nuestros alumnos, aquí les pongo un poquito más grande, por ejemplo, algunas de las competencias disciplinares básicas. Aquí estamos trabajando uno de los, una de las historias de uno de los libros de Macmillan Profesional. Y, por ejemplo, nos dice, bueno, identifica el conocimiento social como una construcción constante en constante transformación. Pues fíjense bien, identifica el conocimiento social. O sea, el alumno lo que tiene que hacer es darse cuenta que este conocimiento que se construye socialmente es una construcción en constante transformación. Es decir, como cambia lo social, pues también va a cambiar este conocimiento. Entonces, ya tengo bien definido. Necesito que mi alumno identifique y que está en constante transformación, un conocimiento social. Una vez que definimos ese aprendizaje, esa competencia que puede estar redactada en un formato de aprendizaje o en un formato de competencia, según sea el caso. Entonces, ahora sí, bueno, pues como necesito que identifique, pues yo le tengo que dar una serie de actividades para que él pueda seleccionar de este, que logre identificar. O bien, en un texto, pues en una lectura, él podrá recuperar y podrá identificar que esta situación social está en constante movimiento. Entonces, por ejemplo, aquí, en este ejemplo que les ponemos, dice, describe el proceso de socialización a través de la teoría del desarrollo cognitivo. Es decir, ya les vamos a poner una actividad de aplicación, además, que es parte de la estructura de nuestros materiales del
de la serie de praxis. Y bueno, pues aquí ya viene una situación, dice Jean Piaget, fue un psicólogo investigador, viene esta información y luego ya le da el procedimiento. En equipos de 5 personas investiguen en fuentes bibliográficas, en internet, la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Es decir, ya le va a poner a una serie de actividades. Entonces van a investigar fuentes bibliográficas, después en un procesador van a elaborar un breve texto que describa, ya, y va dándonos estos procedimientos, este paso a paso ya de la actividad de nuestro estudiante. Entonces, ahí estamos en este segundo paso, diseñamos las actividades. En un tercer paso, hay que diseñar, pero ahora estas fueron actividades para la construcción, para el entendimiento, para procesar este contenido, este aprendizaje, pero ahora vámonos con actividades ya para obtener evidencias, es decir, actividades para evaluar. Y aquí tenemos que considerar, bueno, quiénes son los agentes evaluadores, es decir, si lo voy a evaluar yo directamente o se van a evaluar de manera personal, ellos van a poder definirlo, o si van a evaluarse con sus pares. ¿Qué está haciendo mi compañero? ¿Cómo lo estoy haciendo yo? ¿Cómo podemos darnos cuenta que vamos avanzando? En el caso de la autoevaluación, bueno, pues hay que darle al estudiante qué debe esperar él de él mismo, a dónde tiene que llegar él respecto a ese contenido que queremos trabajar. Entonces ahí es una autoevaluación y bueno, pues se fomenta la autonomía, por supuesto, el estudiante tendrá que considerar muy bien cuáles son estos esfuerzos que debe lograr, que debe hacer para esta meta que se tiene planteada. Eh, entonces, algo muy importante que además es muy importante mencionarlo y que lo consideremos, es que la evaluación debe tener indicadores muy claros. Ya la autoevaluación no es como en aquellas épocas antes de estos análisis de la evaluación, donde les decíamos a los estudiantes, bueno, ¿cuál es tu autoevaluación? Y ellos decidían un número que podía o no representar lo que habían construido y si no, bueno, pues cada uno, de pronto los estudiantes eran muy exigentes o eran simplemente pues muy benevolentes con ellos mismos y bueno, se puede prestar, ¿eh? Porque si simplemente les decimos cuál es tu evaluación, pues ellos con sus criterios de adolescentes además, pues tendrán una respuesta. Pero si le damos indicadores claros, a ver, tu evaluación debe basarse en si entregaste, si cumpliste, y le damos los indicadores con estas herramientas que además hemos estado utilizando y que se pueden trabajar perfectamente a la distancia con rúbricas o listas de cotejo o incluso una guía de observación. Podemos usar una guía de observación donde el mismo estudiante vaya tomando nota de lo que va logrando, de lo que no, de qué le costó trabajo, pero hasta dónde llegó. En fin, hay muchas herramientas al respecto, pero sí es importante marcarle muy claramente lo que queremos que se autoevalúe para que no se quede tan ambiguo. Y con los indicadores muy claros, lo lograste con ayuda, no lo lograste. Y bueno, las reglas del juego, ustedes las van marcando. En el caso de la coevaluación, bueno, pues que esto es algo que presencialmente lo utilizábamos muchísimo. Trabajen en grupos, trabajen en equipos y las dinámicas y el Phillips 66, y, ¿no? Que todo el mundo conocemos, pero que además pues nos permite, ¿no? Los grandes pedagogos dicen que aprendemos más cuando socializamos el aprendizaje, pero ahora, bueno, pues con estas circunstancias puede ser un reto. Algunas de las herramientas, por ejemplo, en esta sala que estamos, que es la de Zoom, nos permite crear grupos, entonces podemos separar, segmentar al grupo, que cada uno esté en una sala, cada grupo en una sala para que lo trabajen
y nosotros poder movernos de sala en sala. Sin embargo, bueno, esta coevaluación pues dice que debemos tener grupos de apoyo, monitores, ¿no? Entre ellos mismos son monitores unos de otros para justamente apoyarlos. Y lo mismo, tener horarios, actividades establecidas, que les vaya permitiendo darse cuenta de como grupo qué tanto han avanzado. Actualmente muchas de las tendencias educativas están muy ancladas al área ya de la parte laboral, es decir, qué tanto este plan de estudio, qué tanto esta formación de estos estudiantes se va a poder vincular con el área laboral. Y uno de los puntos esenciales en estas vinculaciones es el trabajo en colaboración. Si no aprendemos a trabajar en colaboración desde estos momentos, bueno, pues se ha presentado situaciones ya laborales complejas. Así que, bueno, pues es importante que los estudiantes logren esto, ¿no? Y sí, por supuesto, a ver, porque además es muy común que nos lo comenten, no, yo no quiero trabajar con tal estudiante porque pues no es de los que se apura o él solo quiere imprimir el trabajo, ¿no? Ahora ya no se imprimen los trabajos, pero o él solo quiere enviar el trabajo, ¿no? Y bueno, pues hay que llevarlos, hay que acompañarlos para que ellos mismos establezcan sus metas y vayan mostrando el progreso como grupo, ¿no? Que es un reto, pero es muy interesante manejarlo. Y así tener una coevaluación. Y la heteroevaluación, bueno, también en la coevaluación, justo por eso usamos este tipo de estrategias, proyectos, tareas colaborativas o cooperativas, estas situaciones en las que tienen que tener esta interacción para que puedan producir o llevar a cabo un producto. Y bueno, esto es importante porque además el grupo después lo tiene que presentar, ese subgrupo, ese equipo, generalmente les pedimos que lo socialicen con todo el grupo y bueno, pues se dan dinámicas muy interesantes porque generalmente el grupo pues defiende su trabajo y bueno, se pueden hacer análisis interesantes si los vamos acompañando y si los llevamos por esa línea. Si simplemente les decimos, vamos a trabajar en equipo, hagan equipo, trabájenlo y me entregan el trabajo o el resultado, pues bueno, va a pasar lo que ya sabemos, ¿no? Unos investigan, otros reúnen la información y otros mandan el trabajo. En el caso de la heteroevaluación, este es un tema muy interesante porque nos compete directamente a los docentes. La heteroevaluación habla de esta evaluación que realizamos como expertos en el contenido. La heteroevaluación nos va guiando sobre la parte técnica del contenido, del conocimiento mismo, ¿no? Entonces, poniendo un ejemplo muy sencillo de educación básica, cuando dibujan un círculo, y lo que vemos es un cuadrado, bueno, pues es muy fácil decirles, no, a ver, esto no puede ser de esta manera, porque científicamente y de acuerdo a mi formación y a la formación y a los estudios que tengo y los avances científicos hasta el momento, esto de esta forma se sigue llamando círculo o cualquier proceso que ustedes quieran poner o pensar. Y entonces ahí es en donde orientamos sobre el contenido mismo. El reto que tenemos ahorita es que además de trabajar sobre el contenido, pues estamos enfrentándonos a estas tecnologías y que del otro lado, en el caso de nuestros estudiantes, pues también no todos están pues con este interés en la asignatura, no tienen tantas situaciones en casa que bueno, pues sí se enfrentan a como mencionaba alguno de los maestros, al desinterés, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser muy puntuales en darnos cuenta si están construyendo aquí en esta parte de la diapositiva,
Identificar construcciones conceptuales. ¿Ya utilizan el término? ¿Ya se lo apropiaron y lo utilizan adecuadamente? Eso es esencial en cualquier avance conceptual. Cuando ya entendemos un término y lo utilizamos, quiere decir que estamos aprendiendo, es una evidencia. Hay que señalarlas, hay que orientar y, bueno, pues llevarlos hacia la construcción. Y esto llévenlo a los diferentes campos, ¿no? Puede ser una construcción conceptual al hacer un intercambio oral, cuando estamos hablando con ellos o que ellos están presentando, pero también puede ser al desarrollar una fórmula, al responder un ejercicio, un problema. Ahí la supervisión que tenemos es justo de esta parte de nuestra expertise en el área, en el campo que tengamos, y bueno, pues eso les va a permitir orientar. Entonces, estos agentes evaluadores nos va a permitir que se haga eso. Pero entonces tenemos que diseñar actividades que nos lo permitan, actividades que trabajen de manera individual, actividades que sean en el colectivo y también actividades en donde yo pueda supervisar que están llevando y llegando a esos procesos. Entonces, fíjense cómo se va relacionando qué aprendizaje, qué tipo de diseños y ya estoy pensando en la evaluación. Entonces, eh, por supuesto, hay que establecer estos objetivos mucho más centrados en la necesidad del estudiante, que ahorita pues sabemos que es muy amplia. Tenemos, si estuviéramos en un contexto presencial, a mí haciendo algunos análisis que hemos estado haciendo aquí en la editorial, es como si tuviéramos alumnos de secundaria, de segundo de secundaria, pero de primero de prepa, pero de quinto de prepa. Porque bueno, también sabemos que hay estudiantes que se han avanzado, pero hay otros que no, están, al contrario, están regresando, están olvidando algunas cosas porque no las están practicando, porque no tuvieron una construcción sólida, y entonces tenemos de varios tipos, de varios niveles en el mismo grupo. Y pues esto implica un reto importante. Entonces, pues siempre hay que buscar un apoyo extra, un seguimiento más cercano. Las tecnologías nos lo permiten, ¿no? Ya desde tener el celular y escribirles e irlos monitoreando, todo eso nos da esta ventaja, pero pues sí implica un reto, ¿no? Eso no lo podemos dejar a un lado. El cuarto punto en este proceso que estamos analizando es ya elaborar el instrumento. Bueno, ya definimos, ya sabemos que vamos a evaluar, ya tenemos un contenido, ya definimos la estructura de nuestras actividades, quiénes van a participar. Ahora, pues vamos a elaborar un instrumento. Para esto hay infinidad de opciones en la red. Debemos buscar la que sea más amigable para mi uso. Hay muchas, hay algunas que son libres, hay algunas que son de paga. Actualmente hay una modalidad de comercializar estas herramientas donde nos dan un periodo de prueba, las probamos, nos dan pedacitos de lo que tiene la herramienta, podemos probarla y ya después, pues ya, si nos interesa, pues podemos adquirir este tipo de instrumentos. Esta que les voy a mostrar, que seguramente algunos ya la conocen, que son los formularios de Google. Bueno, pues por tener una cuenta de Google, o sea, una cuenta con Gmail, tenemos acceso a estas herramientas, a esta herramienta en particular. Entonces, algo que nos permite es que, bueno, tenemos desde el punto de vista pedagógico, que es mi área, lo que les puedo decir, y estos formularios lo que nos aportan, es que nos permiten tener preguntas abiertas y también las preguntas ya cerradas, de incisos, de opción múltiple. Y bueno, pues eso nos ayuda en la tarea un poco de la evaluación no de evaluar, sino de calificar el examen, de darnos el resultado, que es lo que estamos buscando, la información. Pero también podemos incluir por ahí de pronto algunas preguntas abiertas que podemos después leer y analizar con los estudiantes. Entonces, bueno, este es uno de los instrumentos, pero bueno, hay muchos otros. Aquí también les proponemos foros. En un foro también nos damos cuenta de qué tanto está el estudiante construyendo,
Si vamos leyendo su discurso, que es lo que se busca en un foro, que ellos vayan aportando, los vamos leyendo, los vamos orientando y puede ser una evaluación no tan formal, pero nos va dando una orientación de cómo están avanzando en el proceso. Estos formularios, como los que les menciono del Google Formulary, los portafolios de evidencia, pues con estas herramientas podemos armar en alguna repositorio, en algún espacio para guardar material, que puede ser igual de Google Drive o Dropbox, o en el caso de Office, el espacio de la nube que ofrece. Y entonces, bueno, pues ahí los alumnos pueden ir depositando. Y la gran ventaja es que al hacer estos depósitos, ellos mismos pueden ir viendo su progreso. A ver, ¿cómo entregué el primer ensayo y cómo estoy ahora en este último? Y entonces eso les permite darse cuenta la evolución que tienen en su mismo proceso de aprendizaje. Y bueno, una más, las rúbricas. También hay algunas herramientas que nos ayudan a construir rúbricas en línea. Pero el reto de la rúbrica no es tanto la implementación, sino la elaboración, porque cada indicador de una rúbrica tiene que estar perfectamente diseñado para que efectivamente nos permita darnos cuenta si están construyendo o no, y no simplemente si lo hizo o no lo hizo, que la limitaría a una lista de cotejo. Así que bueno, en el caso de los formularios, pues algo que ya nos da en automático es los resultados y un análisis de estos resultados. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con la parte del instrumento de evaluación que les menciono en este momento son los formularios. Les quiero mostrar muy rápidamente un formulario de Google. No sé si podemos en el chat anotar qué tanto ya los conocen, qué tanto ya los han usado para hacer solamente un repaso o irme un poquito más profundo para que tengan ustedes los datos. Y para ello, bueno, pues voy a regresar, voy a entrar al navegador para hacerlo, dijéramos, en vivo, en esta herramienta. Bueno, les voy a mostrar desde cómo localizar esta herramienta, en tanto ustedes están anotándolo. Y ahí no sé, Vivi, si me ayudas, qué tantos los maestros ya lo conocen, para solamente lo mencionamos. Sí, Si no, el bueno. profesor Arturo nos dice, ya los conozco. La profesora Hilda dice, sí los conozco y sí los he utilizado. Isabel dice, ya los conozco y he usado. Dulce María dice, es parte del conocimiento que se ha requerido construir en esta situación de pandemia. El profesor Roberto dice, la verdad, yo nunca los he utilizado. Ok. Dice Carlos Medellín, yo los uso. Eva Luna, sí, yo los utilizo cotidianamente para la evaluación. María Adam nos dice, sí, ya los he utilizado, muy útil. Miriam dice, yo los conozco, maestra, gracias. Graciela dice, muy prácticos. Patricia Rosario dice, los utilizamos en el colegio. Jorge Jiménez, ya he usado algunos. Perfecto. Bueno, pues entonces, como la gran mayoría, pero bueno, en atención al maestro que nos dice que no lo conoce, pues entran ustedes a Google y generalmente aquí tienen su menú de todas sus apps, aquí en estos puntitos que ven ustedes a la derecha, y localizamos esto que dice formularios. Aquí está con una traducción porque justamente ya está configurado de esta manera, pero en inglés pues formularios. Entonces, entramos a un formulario y bueno, pues aquí van a encontrar, van a ver en pantalla muchos de los que hemos usado, pero bueno, les voy a mostrar algunos de ellos, eh, pero vamos a construir también uno. Bueno, aquí algo que nos permite pues es ir armando pregunta por pregunta, se pueden personalizar un poco pensando en que de pronto algunas instituciones nos piden que formalicemos nuestros documentos, pero si queremos iniciar uno nuevo, tenemos esta ventana
que es el signo de más. Entonces, bueno, ahí abrimos el formulario y bueno, pues aquí ya nos va a pedir que llenemos el título de nuestro formulario. Ponemos el título que necesitemos y es sumamente sencillo, únicamente aquí nos dice que agreguemos la pregunta y tenemos estas posibilidades de tipos de pregunta. Entonces, tenemos la respuesta breve, pensemos que queremos que anoten el nombre, o una respuesta más amplia, nos da un párrafo, la opción múltiple, que aquí nos deja seleccionar una opción. La casilla de verificación, que ahí podemos seleccionar hasta 2 o 3 opciones. Después tenemos las listas desplegables, que también es una opción de opción múltiple, solo que en lugar de que aparezca directamente las respuestas, se va a desplegar un pequeño menú, selecciona la respuesta y se cierra el menú. Esta es la parte muy interesante, que es la carga de archivos. Esta carga es cuando les pedimos que nos manden la evidencia de lo que están haciendo. Entonces, elabora tal actividad, tómale una captura de pantalla y carga el archivo. Esto es parte de lo que se puede hacer. Aquí hay que tener mucho cuidado dónde se guarda esa, porque se crea en automático, se crea una carpeta y dónde se va a guardar esa carpeta para que después ustedes puedan acceder a las respuestas. Luego tenemos esta que es la escala lineal, que nos da una posibilidad de seleccionar dentro de una escala. La cuadrícula de opción múltiple, que nos permite relacionar columnas con líneas, ¿no? Como haciendo este cruce, con una opción como respuesta. Y en el cuadrícula de verificación, que también tiene que ver con la de arriba de casilla de verificación, que nos permite más de una opción. Nos da fecha, podemos poner fecha y podemos poner hora. Y en este menú, pues nos da agregar una pregunta, también nos permite importar preguntas si ya tenemos alguno construido, agregar texto, agregar imágenes, agregar videos o copiar esta que ya tenemos hecha y avanzarla. Y finalmente, si aquí ya pusiéramos una pregunta, y aquí tenemos la opción de una respuesta correcta. Aquí otra respuesta. Y aquí una incorrecta. Entonces nos permite ahora sí darle con algunas configuraciones si la queremos opcional o bien si queremos describir, queremos ir a otra sección. O diseñar las opciones, ordenar las opciones aleatoriamente, es decir, que este orden vaya cambiando. Y por supuesto, si lo configuramos ya como un cuestionario, que esta parte la tenemos aquí arriba, nos va a permitir darle incluso un puntaje. Entonces, pues sí, realmente como no me quiere tener más porque ya nos comentan que ya la conocen, pero sí nos va a permitir tener pues una variedad de opciones. Pero hay que construir la pregunta, hay que construir las respuestas, tiene esta situación que tendríamos que tomar en cuenta y que considerar. Así que, bueno, pues sí vale la pena que lo tomemos en cuenta. Y bueno, me regreso a la presentación y lo que les quiero mostrar, bueno, lo que estamos trabajando acá en esta parte, así como un resumen de esto que les acabo de decir. Se necesita una cuenta. Si ya la tienen, bueno, pues avanzan con esto del proceso que les mencionaba. Y si no, bueno, hay que crear una cuenta en Gmail con este correo y ya nos va a dar acceso a esta parte. Entonces, bueno, aquí les muestro, ¿no? Entrar a Google, buscar formularios y, bueno, pues ir creando estas preguntas. Que el reto aquí no es, a lo mejor, en lo que aprendemos un poco a manejar el formulario, pero si no es así, bueno, pues el reto aquí es elaborar el reactivo, elaborar las opciones, darle un puntaje, programarlo para que nos dé una retroalimentación inmediata. Pero bueno, pues resulta ser un material interesante para utilizar. Es uno de los muchos que hay. Está el de encuestas. Es por supuesto ya, y si hablamos de gamificación, pues está Kahoot, está Nearpod, está
Genialis, que se puede programar también. La variedad y la opción son muchísimas. Pero bueno, la editorial siempre busca como darles una respuesta ante esta situación. Porque bueno, ya encima de todo lo que estamos viviendo, pues ahora hay que también buscar diseñar con estas herramientas. Entonces, algo que decidimos dentro de la editorial y parte de unos recursos que cuentan los usuarios del material de praxis, de pensamiento en acción, de huellas, que son las series que tenemos para Macmillan Formación Profesional, pues es un centro de evaluación. Entonces, les quiero mostrar este centro de evaluación y bueno, pues como les repito, es parte de los recursos, es decir, todos los maestros que utilicen nuestros materiales, pues van a tener este centro de evaluación. Aquí en pantalla se los estoy mostrando, aquí para bachillerato. Y bueno, pues lo que van a encontrar aquí, pues es una serie de herramientas, artículos de divulgación, aquí las asignaturas, según la asignatura que ustedes estén trabajando. Y bueno, el libro digital para que lo pudieran proyectar, algunos recursos, pero la parte que nos estamos centrando en este momento, que es el generador de exámenes. Este generador de exámenes, pues nos permite generar los exámenes, un poco como esto que les mostraba, pero con la condicionante o la ventaja de que pues es muy sencillo porque ya tenemos un banco de reactivos elaborados. Vamos a hacer uno para que puedan ustedes darse cuenta. Entonces creamos una evaluación, le damos crear evaluación y pues no nos pide más que cuál es el nombre. Vamos a pensar que hiciéramos el primer parcial, que nuestro periodo de evaluación será ahorita mayo-junio, en el grupo A de uno de mis grupos que estoy trabajando. Y si yo quisiera ponerle ahí alguna evaluación, por ejemplo, evaluación diagnósticos para alguna parte del grupo o evaluación parcial, que pensemos que ya estamos anotando aquí que es una parcial, pero digamos evaluación parcial segunda, ¿no? Segunda evaluación parcial. Entonces damos guardar y con eso ya creamos una evaluación. Esta evaluación lo que nos va a permitir es que desde aquí ya tenemos, aquí había otra que ya teníamos anteriormente, pero bueno, vamos a trabajar con esta que se acaba de crear en este momento. Y entonces aquí podríamos editar los datos que acabamos de tener, de dar. Aquí la destruimos, la borramos de nuestro sistema y aquí en el botón del medio vamos a editar qué reactivos, qué preguntas son las que voy a necesitar, cómo las voy a necesitar. Entonces, de entrada, aquí vamos a encontrar que tenemos 100 reactivos. 100 reactivos ya elaborados, ya conforme al programa que se está trabajando, ya de acuerdo al libro que estoy manejando, porque este está por cada uno de los materiales. Y entonces, bueno, ya tenemos 100 reactivos elaborados. Yo ya no los tengo que elaborar, ya la editorial se dio a esa tarea. Pero incluso puedo filtrar que sean solo de una unidad o con algún tema de esta unidad o ya el periodo propio de la evaluación e incluso hasta el aprendizaje que quiero evaluar con mis alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué tema? Pues la química como herramienta, por ejemplo, que seleccionamos un libro de química. Y entonces aquí, y al filtrar, pues ya me va a dar las preguntas que podemos tener. Bueno, aquí como no le pusimos buscar, que podemos tener de ese contenido. Y si no le filtramos, bueno, pues nos van a aparecer las 100 preguntas que les mencionaba, dependiendo de cada uno de los temas. Esto me permite a mí poder ir seleccionando. Pensemos que yo me interesa hacer del primer bloque, entonces hago un filtro y le pido que me haga el filtrado, la selección
de los reactivos del primer bloque. Aquí yo puedo ir leyendo cada reactivo y si me parece que este reactivo lo quiero aplicar, o este reactivo, vamos a poner 3, vamos a poner 4 reactivos. Y entonces aquí me aparece que yo ya tengo seleccionados 4 reactivos y los voy a agregar a mi evaluación. Ya los seleccioné, ya los estoy agregando. Pero bueno, algo que nos pasa mucho a los maestros es que pues tenemos nuestra propia forma de trabajar, nuestro propio estilo docente, y pues yo ya tengo mi banco de reactivos. Yo he trabajado muchos años esta evaluación, o a lo mejor estoy iniciando como docente, pero yo quiero implementar algo nuevo y quiero tener mi propio banco de reactivos. Entonces, puedo crear mis reactivos. Son reactivos de opción múltiple, lo cual pues nos da esta gran ventaja de el alumno lo responde, pero después le podemos preguntar, bueno, argumenta tu respuesta, ¿no? Seleccionemos una respuesta y que adicional a enviarlo, nos envíen el argumento de esa respuesta, lo cual resulta ser muy interesante. Entonces, si yo quiero crear mis reactivos, lo único que tengo que hacer aquí es poner la pregunta y avanzamos. Nada más, la opción, vamos a agregar ahora las respuestas. La primera respuesta la voy a seleccionar como que va a ser la correcta. Lo que yo ponga aquí, esa va a ser mi respuesta correcta. Y tengo, pues puedo cambiar el tipo de texto, puedo agregar una imagen, puedo agregar hasta un PDF. Pensemos que de pronto necesitamos que lean un documento o un texto. Les agregamos un PDF como parte de la respuesta y lo van a poder anexar. Entonces tenemos respuesta 1. Agregamos una segunda respuesta. Esta va a ser una respuesta incorrecta. Y agregamos una tercera respuesta incorrecta. Técnicamente, este tipo de reactivos nos dice que debemos tener por lo menos 4 o 5 respuestas, la correcta, la incorrecta. Una parecida a la correcta, una muy parecida a la incorrecta, una que sea absurda, que no tenga que ver con este contenido, y una que nos haga dudar, pero que hay que incluirla justo para que sea lo más certero posible la decisión adecuada de nuestro estudiante. Entonces, ya tenemos nuestras 3 respuestas, ya definimos cuál es la respuesta correcta y le damos guardar. De esta manera ya creamos nuestro reactivo, así que reactivos de opción múltiple, y resulta ser muy, pues muy práctico, porque tenemos un banco de 100 reactivos más los que yo pueda construir. La gran ventaja de tener una posibilidad así es que dependiendo del contenido, dependiendo del libro, pueden ser 100, pueden ser más, en algunos casos menos, según el contenido de cada libro. Entonces yo ya tengo aquí mi reactivo creado, lo selecciono y lo agrego a mi evaluación. De esa manera teníamos 4 reactivos, agregamos uno más y tenemos 5 reactivos para esta evaluación. Y con eso, pues ya podemos ver nuestra evaluación en la vista previa. Aquí me va a dar, pues, los datos. Aquí tenemos el logo de nuestra casa hermana, que es Castillo. Tenemos también aquí la materia, el nombre del profesor, los datos generales que se requieren en una evaluación. Este logo, por supuesto, ustedes lo pueden cambiar por el logo de su escuela. Eso, pues, siempre es importante considerar. Y aquí están mis 5 reactivos que fuimos seleccionando, y eso nos va a permitir que ya los tengamos. Podemos solicitar que se guarde nuestra evaluación, podemos editar, ¿no? este encabezado, si lo quiero con mayor puntaje, con menor puntaje, incluso las preguntas también se van cambiando. Si puedo cambiar el logotipo, si quiero todo cargado a la izquierda, si lo quiero centrado. Esto ya nos va a dar una serie de herramientas. Lo puedo también
Por supuesto, puedo ver las respuestas o no. Aquí ya me las va a marcar para confirmar que sean de la manera que las necesito. Puedo generar un PDF y enviárselos. Y que ellos la vayan resolviendo dentro del mismo PDF, que ahora ya también nos da la oportunidad de herramientas, que te da herramientas y se puede resolver. Lo guardan y se los envían de regreso. O la otra opción, que es trabajarlo en línea. Esto es cuando descargamos el archivo y se los enviamos. Cuando regresemos al aula, que ya todo el mundo lo añoramos, pues descargamos el PDF, se imprime y se reparte y se aplica la evaluación. Pero bueno, en este momento que estamos trabajando todavía en línea, algunas escuelas que ya empiezan con esta modalidad híbrida del blended learning, es la combinación de lo presencial con lo que trabajamos a distancia, pues también tenemos esta pestaña que dice en línea. Y aquí se nos abren esta en línea. Aquí lo que vamos a encontrar es justamente que vamos a poder enviar a cada uno de nuestros alumnos un código que le corresponde a uno de nuestros ejercicios de evaluación. Entonces, que acabamos de hacer, pensemos que tenemos, no sé, 30 alumnos, ¿no? Que es un promedio general. Aquí vamos a generar 30 códigos, uno para cada alumno, y tenemos dos formas de enviar. Por correo electrónico, nos genera ya un correo. Si está enlazado mi equipo de cómputo con mi correo, lo van a ver como lo tienen aquí en pantalla. Y bueno, pues aquí simplemente ponemos el nombre del estudiante y aquí ya le da una indicación de cómo entrar a la evaluación. Para realizar tu evaluación en línea, ingresa a esta dirección y este es tu código de acceso. Esta es una forma de enviar. La otra forma de enviarlo es mediante el WhatsApp, que ya saben que se volvió la herramienta didáctica por excelencia. Y aquí, cuando ya tenemos descargada la aplicación en nuestro equipo, pues lo que nos permite es que a través del WhatsApp seleccionamos al alumno al que le queremos enviar esa evaluación y el mismo mensaje que vieron ustedes hace un momento en el correo electrónico lo van a ver en la pantalla. Vamos a mandarle la evaluación a mi compañera Viri, que hoy nos acompaña. A ver, Viri, ¿cómo andamos en química? Entonces, le podemos enviar y aquí le va a llegar, estimado alumno, para realizar esta evaluación. Le da una dirección de correo, bueno, una dirección electrónica para entrar al sitio y le da su código de acceso. Este código es importante, aquí ya se lo envío y lo que voy a hacer es mostrarles cómo lo va a ver mi estudiante. A mi estudiante le va a llegar, le va a decir que entre a esta página. Aquí lo único que tiene que hacer es pegar el código y con eso accede al... bueno, aquí fíjense algo que me pasó que es muy importante. Se me fue un espacio. El espacio cuenta como un carácter y no lo reconocí. Aquí ya me lo está aceptando. Le doy acceder. Y de esa manera ya me permite entrar a la evaluación. Aquí la tenemos. Entonces aquí, bueno, saludan al estudiante. Hay un video tutorial de cómo podrían el estudiante resolver la evaluación. Aquí se los voy a poner. Lo voy a crecer para que lo puedan ver. Un pedacito nada más. ¿Cómo resolver mi evaluación en línea? Para ingresar a tu evaluación, escribe aquí tu nombre completo y oprime el botón Iniciar. Lee con atención las instrucciones y cada una de las preguntas antes de responder. Del lado izquierdo de tu pantalla, verás un contador que indica cuántas preguntas has respondido con respecto al total de reactivos que integran la evaluación. Al terminar de contestar cada pregunta, haz clic en el botón Siguiente para continuar.
Si lo requieres, puedes regresar a la pregunta anterior y modificar tu respuesta. Al llegar a la última pregunta, haz clic en el botón Evaluar. Con ello habrás concluido tu evaluación. Revisa los aciertos y errores que obtuviste en cada una de tus respuestas. Exactamente, esto es lo que le va a permitir al estudiante y bueno, pues aquí se los muestro directamente. Es muy importante que nuestro estudiante ponga su nombre porque así es como se nos va a registrar. Aquí voy a poner mi nombre, le damos iniciar, el estudiante tendrá que llenar estos datos y bueno, pues empezar a resolver, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este reactivo en particular, y se asocia de manera correcta la clasificación de las siguientes propiedades. Y entonces lo lleva, tiene un enlace que lo va a llevar a mostrarle estas propiedades que tenemos aquí. Entonces aquí le muestra las propiedades de las que está hablando en la pregunta y en el reactivo el estudiante pues podrá seleccionar, ¿no? Vamos a manejarlo de esta manera. Y luego aquí, bueno, la siguiente pregunta, los voy a contestar aleatoriamente. ¿Cuál de las siguientes disciplinas científicas no se considera ciencia auxiliar de la química? Entonces vamos a pensar que sea la astronomía. Y ¿se acuerdan la pregunta que elaboramos nosotros para poder incluir? Bueno, pues aquí está. Y aquí es muy fácil porque ya sabemos cuál es la correcta. Con esto terminamos, nos va diciendo el progreso y terminamos nuestra evaluación. Vamos a responder por los tiempos de manera aleatoria. Aquí me dice que tuvimos 2 respuestas correctas, pero ya me da a mí como estudiante cuáles son estas respuestas que puedo tener adecuadamente. Entonces, fíjense que ya me da la retroalimentación. Con esto, incluso aunque el estudiante no le dé aquí enviar, ya se envió, ¿no? Porque si no, luego los estudiantes dicen, no, pues ya vi las respuestas, le digo al maestro que no pude, y entonces ya me lo vuelve a mandar y no, ya se mandó. Aquí simplemente es para que él cierre esta parte y ya salió de la actividad. Entonces, si se fijan, pues tenemos esta posibilidad de trabajarlo de esta manera. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que una vez que se actualice, ahora vamos a darle a actualizar. Esto acuérdense que ya todo el mundo lo sabemos, tiene que ver con la red y lo que estamos trabajando, pues la navegación que estemos haciendo, la cantidad de cosas, porque una vez que entremos, ahora vamos a regresar al centro de evaluación, a ver cómo se registró la calificación que obtuvo en la casilla donde anotó su nombre. A mí ya me va a aparecer el nombre y la calificación que obtuvo. Y de esa manera, pues yo ya tengo registrado, ya pude usar un correo electrónico, ya pude usar un WhatsApp según la modalidad que estén trabajando con sus estudiantes. Y conforme ellos lo vayan resolviendo, ustedes actualizan, les dan una fecha para trabajarlo y de esa manera, pues ya lo van a tener registrado. Aquí como tenemos ahorita el video, pues estamos con el internet de casa y bueno, pues ya saben que tenemos a los hijos también haciendo tarea y al esposo y trabajando, entonces la red no es como la más adecuada, pero bueno, ahorita que termine de cargarse les quiero mostrar. Mientras tanto, me voy a regresar aquí a la presentación y les quiero mostrar aquí justamente cómo entramos, esta parte, esta pestaña que les estoy mostrando, el libro y la navegación como la acabamos de hacer. Aquí es donde registramos, creamos el examen, los datos. Aquí lo que les fui mostrando también respecto a cada una de las partes de la evaluación, como la vamos creando, y de esa manera pues ya podemos mandar a nuestros alumnos. Vamos a ver si ya nos permitió, a ver cómo va aquí. Creo que todavía está ahí peleándose
el internet. Vamos a mostrarlo desde acá entonces. Y bueno, pues de esa manera ustedes tienen ya la tranquilidad de que el estudiante lo tiene, que es un examen que aunque tiene las mismas preguntas, pues es un examen personalizado. Por eso es un código para cada alumno, porque a cada alumno le va a llegar una estructura de examen diferente. Aquí usamos 5 preguntas, pero bueno, ustedes pueden usar 10, 15, las preguntas que necesiten. Y otra cosa importante es que, bueno, este es un centro de evaluación, pero podemos usar estos ejercicios como tarea para casa, como guía de estudio, efectivamente como una evaluación, ya como una evaluación sumativa que nos puede brindar esta información. Y pues al alumno le llega hasta en el celular, que es una herramienta que ellos ya están usando muchísimo y nos va a permitir pues avanzar en ese sentido. Así que, bueno, pues este es el centro de evaluación que tienen todos los usuarios de los materiales de Macmillan Profesional. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda. Veo algunos comentarios. Vivi, no sé si nos puedes ayudar. Sí, claro. La profesora Patricia Rosario nos dice que si en bachillerato están los libros de matemáticas y física. Sí, sí, maestra, le voy a compartir la dirección electrónica para que pueda usted revisarlos. Y bueno, tenemos para los programas de la DGB, para los programas de la UNAM y para los programas de la DGETI. Libros, por supuesto, de matemáticas y física, sí. La profesora Mónica García nos dice, ¿se pueden realizar en formularios preguntas tipo Ceneval? Sí, la gran ventaja de este centro de evaluación que les acabo de mostrar es que nosotros podemos agregar todas las preguntas que nosotros consideremos y el formato que tiene justamente es el de opción múltiple. Entonces, si ustedes ya diseñaron esos reactivos, simplemente los suman a su evaluación o incluso no usan los reactivos que ya vienen cargados, esos 100 reactivos que les mostraba, no los usan y usan todos los que ustedes vayan diseñando. Eso también les permite y tiene la misma funcionalidad, ya sea que diseñen ustedes las preguntas o que usen las que ya están diseñadas, la funcionalidad de la herramienta es la misma. Perfecto. La profesora Hilda también nos dice, ¿cómo puedo conocer su material? Programa UNAM para ciencias, química, biología y bioquímica. ¿Okay? Dice la profesora Berta Trujillo, ¿tiene costo el acceso al centro de evaluación? No, maestra, no tiene ningún costo. La única condicionante es que ustedes, que su grupo haya adoptado el material, porque todo el contenido está ligado, está asociado al libro. Entonces, pues sí, de otra manera, pues es sería como un formulario que tuvieran ahí para crear ustedes los materiales. Entonces, no, esto es totalmente gratuito y viene como parte de todos los recursos que se les entregan a ustedes. Aquí no estoy mencionando los materiales mismos. Cada uno de nuestros libros tiene una estructura completa de una secuencia didáctica donde a los diferentes momentos van a tener evaluaciones en el proceso, una evaluación diagnóstica. Esto ya lo tiene la estructura del material. Aquí me centré más en la parte de herramientas, pero por supuesto cada material impreso, cada libro impreso o digital, que tenemos las dos versiones, pues van a encontrar ya una estructura de evaluación desde el enfoque formativo, evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa. Eso lo encuentran en sus libros. Bueno, aquí algunos profesores también dicen que requieren conocer algunos materiales. Por ejemplo, la profesora Patricia nos dice que ella necesita matemáticas y física. También quieren conocer algunos libros de geografía. Entonces, Perfecto. igual para dejarles la liga y puedan también de filosofía. Conocerlos. Sí, en un momentito les vamos a dar los enlaces para que conozcan
los CRDs que tenemos, que son centros de recursos digitales, donde pueden incluso abrir el libro, hojearlo, conocerlo para que lo pues tengan más cercanía, lo exploren. Y bueno, también en el sitio van a encontrar las direcciones, los teléfonos de nuestro equipo de representantes de ventas para que se pongan en contacto con ellos y ya hagan esta coordinación. Si alguno de ustedes ya son usuarios de nuestros materiales y no han utilizado el centro de evaluación, también les voy a pedir que se pongan en contacto con nuestro equipo de ventas, nuestros representantes, que todos están perfectamente capacitados para apoyarlos y guiarlos en el uso de estos recursos, así que también lo podemos hacer. Y por supuesto tenemos también a nuestro equipo de consultores, todos ellos especializados en esta área y perfectamente les pueden también apoyar al respecto. Entonces, siempre hemos buscado que tengan ustedes un soporte en diferentes ángulos para que se sientan acompañados y esto sea totalmente natural y transparente, es decir, no nos peleemos con la tecnología, usémosla a nuestro favor. Así que bueno, pues vamos a avanzar y ahorita nos regresamos a los últimos comentarios. Esta parte que yo les mencionaba, ya para ir cerrando, unos minutitos nada más, de la retroalimentación. Es muy importante dar retroalimentación. Estos recursos, estas herramientas, claro que nos ayudan y claro que nos permiten avanzar. Pero en este proceso que decíamos de cómo evaluar, bueno, pues la retroalimentación es esencial. Así como disfrutamos cuando vamos al cine, bueno, cuando íbamos al cine o veíamos una película, disfrutamos esa parte, pero por supuesto que cuando empezamos a hacer la crítica, oye, me hubiera gustado que el personaje le pasara esto, o el final creo que no fue lo que esperábamos. Esa parte de analizar lo que sucedió en la película es algo que necesitamos hacer con nuestros estudiantes. ¿Cómo está pasando su película en el proceso de aprendizaje y por dónde los tenemos que guiar para que reconceptualicen, reconstruyan, se apoyen unos a otros? Y entonces la retroalimentación es un elemento esencial y fundamental en la evaluación. Entonces, ¿cuándo lo hacemos? Bueno, pues en el tiempo de la clase. El tiempo de la clase, cuando nos conectamos con ellos, que actualmente es síncrono, es decir, en el mismo tiempo, pues lo podemos hacer. Entonces, ahí es el momento. No usemos nuestras clases a distancia, este tipo de actividades, de sesiones, porque es un formato, así es un formato de webinar, es decir, un seminario en la web, y bueno, pues está diseñado para que ustedes pues vayan tomando notas, les podamos explicar. Pero en una sesión de clase, lo que tenemos que hacer es pedir que muestren lo que van avanzando, que ellos expliquen, que ellos vayan resolviendo, que ellos vayan explicando, para que de esa manera nos podamos dar cuenta de qué tanto han avanzado. Entonces, el tiempo de clase a distancia lo debemos utilizar para conocer a detalle justamente qué tanto han avanzado, qué tanto están construyendo, para recolectar información, es decir, quién sí resolvió, independientemente de que nos manden la tarea, que ahorita en este momento y en estas circunstancias, una cosa es recibir la tarea y otra cosa es darnos cuenta que realmente ellos procesaron, elaboraron, leyeron, construyeron. Entonces, hay que recolectar información. Si ustedes ya recibieron los trabajos, háganles preguntas sobre lo que recibieron. Oye, en tu trabajo mencionas que esto y esto. ¿Cuál es tu postura? ¿Qué opinas al respecto? Eso, además de que no se lo esperan, los hace realmente tomar conciencia de que el trabajo no era para entregar, era para analizar la situación, para poner una postura, para tomar una postura, para hacer una crítica, para analizar algún proceso, para resolver. Si ellos resolvieron, van a podernos explicar. Entonces, usemos el tiempo de la clase justamente para recolectar este tipo de información. También para identificar las preguntas que no están logrando. O sea, cuando en el trabajo vemos que constantemente me entregaron un trabajo con errores,
este tema lo tuvieron con equivocación, este tema también salió con equivocación, y constantemente varios alumnos tienen esto, pues entonces ahí ya nosotros podemos en la clase, ahora sí, a ver, en su ejercicio que me entregaron, encontré esto y esto y esto, a ver, hagámoslo aquí. Y entonces los ponemos a que ellos lo vayan trabajando. Y bueno, hay que observarlos, hay que ver cómo se comportan. Ya sé, porque casi los estoy escuchando, pero es que no quieren prender la cámara, pero es que no quieren participar. Sí, por supuesto que es un reto, tiene muchas circunstancias, pero invitémoslos, hagámosles conciencia. Oye, a mí también no me gusta abrir la cámara, a mí también me da pena, a mí tampoco me gusta que te des cuenta que lo que tengo atrás es un librero o a lo mejor está la mesa del comedor con otra persona trabajando, en fin, como hacer un poco empatía con ellos, porque muchas veces no es que no quieran por esta actitud de indiferencia, de pronto es porque no quiero que vean el entorno, ¿no? Son tantas las circunstancias por las que estamos pasando. Y bueno, esta otra es muy importante. ¿Qué tipo de errores constantemente están presentando cuando estamos conectados? Eso me ayuda muchísimo y hay que observarlos. Pero entonces tenemos que cambiar el papel, que bueno, este es otro tema muy interesante, que es este enfoque del aula invertida, en donde yo no voy a estar en la sesión explicando y explicando y explicando cuando toda esa información se las pude haber mandado anteriormente. Yo más bien en la clase voy a pedir que ellos sean los que trabajen. Entonces, bueno, pues en materiales, en modelos como este, bueno, que abran el micrófono, que no lo abran, que la cámara, tenemos todo esto para poder dar este tipo de retroalimentación, pero algo importante es que los motivemos a que sean ellos los que lleven eh, la presentación, la explicación, el proceso, y nosotros vamos apuntalando, pero de esa manera podemos apoyarlos. Y no les den como la tarea, a ti te toca la próxima clase y a ti la otra, no, todos y los vamos llevando. Al principio a lo mejor nos va a costar trabajo y al principio no van a estar preparados y no van a saber qué decir, pero cuando se den cuenta que esa va a ser la dinámica de clase, de cualquiera de ustedes les voy a pedir que contesten o que expliquen lo que debieron haber hecho previamente, pues se van a empezar ellos a dar cuenta de que tienen que participar. Y aquí les dejo algunas estrategias que seguro ya todos a estas alturas la conocen. Hay que silenciar los micrófonos, pues justamente para que no interrumpan, pero también los podemos abrir, ¿no? Ya estas herramientas nos lo permiten. Si vamos a ocupar una herramienta nueva que no conocemos, aquí el Zoom, el GoToMeet, el Meet, no sé, cualquier otra aula que se esté trabajando, pues ya la mayoría los conocemos, pero si no, si es una nueva, sí es importante explorarla. Y además porque estas herramientas, como entraron en una evolución muy rápida, han estado actualizándose. Entonces, entramos en la mañana al Zoom y en la tarde ya le pusieron una nueva forma de trabajo, ya le pusieron una nueva herramienta, o la gente que está trabajando o que tiene la administración ya activó una herramienta. Es decir, siempre hay que anticiparnos a este tipo de cosas. Entonces, conectarse un poco antes. De pronto hay estudiantes que se conectan antes porque quieren hablar con nosotros, quieren un poco esta parte de comentar antes de la clase. ¿Qué es lo que se va a trabajar? Tengan su guión, así como un poco en la televisión. Voy a lograr esto, esto y esto en esta sesión para que les permita avanzar y no salirnos del tema. El internet ya lo vimos hace un momentito, ¿no? Si no lo tenemos como muy designado, pero bueno, esto ahora ya es como muy aceptable. Y bueno, pues el ambiente, ¿no? Aquí afortunadamente hoy las mascotas estuvieron bastante bien portadas, que no me escuchen porque luego creen que les estoy hablando y protestan. Y bueno, hay que también, además del ambiente, cerrar las aplicaciones que no estamos usando, abrir los documentos que vamos a utilizar, ya tenerlos listos, revisar sonidos, si la aplicación se puede tener en el equipo, pues también hacerlo de esa manera. Y bueno,
aquí la pregunta para ya ir cerrando, si algunos de ustedes nos quieren compartir, ¿cómo le darían esta retroalimentación a sus estudiantes ahora que ya hemos visto algunas estrategias? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo se les ocurre ahora después de esta sesión? Y bueno, pues también nos gustaría mucho escuchar sus conclusiones y sus compromisos. Y por supuesto, seguimos leyendo los comentarios. Vivi, por favor. Sí, dice el profesor Carlos Medellín, muchas gracias, maestra Lidia. Berta Trujillo nos dice gracias, Concepción Vargas nos dice gracias, Hilda Araceli, tener la cámara encendida es parte del reglamento del colegio y cada estudiante lo debe asumir. Delfina de la Torre dice gracias, saludos desde Tecate, Baja California, plantel Conalep Tecate. Roberto Daniel nos dice muchas gracias por el material. Jenny Fernández, muchas gracias. Dice a través de ejercicios en línea y preguntas dirigidas. Exacto. Cecilia nos dice muchas gracias, fabuloso webinar, extraordinaria manera de explicar, maestra, felicidades y gracias nuevamente. Laura nos dice gracias, Juan Francisco nos dice gracias por la información, Hilda Araceli, muchísimas gracias, maestra Lidia, muy útil. Catalina también nos dice gracias. Juan Francisco nos dice gracias, buenos tips y formas básicas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Luz Verástegui dice agradezco su apoyo con este importante material, lo considero de gran apoyo. Rodrigo también nos dice gracias desde Tabasco. Laura nos dice muchas felicidades, excelente información. Rosa Hernández, felicidades maestra, buenos tips, muy interesante. La profesora Graciela nos dice. Concepción Vargas nos dice retroalimentaría con una bitácora en que se muestre objetivamente cada elemento evaluado. Exacto, las bitácoras son de mucha utilidad. Ya les puse aquí el enlace para conocer los materiales. Ahí en Macmillan Profesional los van a poder conocer. Y también les pongo para aquellos profesores que no tienen todavía, que son usuarios del material y todavía no lo tienen, aquí también lo van a poder, les estoy poniendo la app para descargarla, la app donde van a encontrar algunos materiales, los materiales también, y por supuesto el ingreso al centro de evaluación. Ese es el camino para hacerlo. Exacto. La profesora María Dam nos dice muchas gracias. Mi compromiso es incluir más rúbricas y diferentes formas de evaluación. Lady nos dice retroalimentación, presentarles el examen e ir analizando las opciones y respuestas correctas. Cecilia nos dice usar avatars y pedirles apoyo a ellos. A ellos les agrada saber y ayudar. Patricia Rosario nos dice excelente curso, muy bien explicado, gracias por el aporte y material. Mónica García también nos dice muchas gracias por sus aportaciones. Jorge Jiménez nos dice muchas gracias, mi compromiso es usar más formularios. Sí, son útiles, nada más que ahí pues hay que generar nosotros las preguntas en el centro de evaluación que les mostraba que tienen los usuarios de nuestros materiales, pues ya las tienen elaboradas. Les puse también aquí un enlace adicional para que si tienen, algunos de ustedes tenían dudas de con quién contacto para conocer los materiales, ahí ya tienen los datos del contacto. Y voy a buscar muy rápidamente por ahí, una de las maestras nos preguntaba por materiales de inglés, le voy a compartir el dato para que lo conozcan. Pero bueno, pues es un poco, pues al contrario, agradecerles muchísimo a ustedes. No sé si haya algún otro comentario, Bill. La profesora Belinda nos dice, la evaluación podría ser grupal o individual en caso de que no sea una calificación buena para no perjudicar su autoestima, que sobre todo en adolescentes afecta tanto. Esa es su retroalimentación. Nos dice Roberto Daniel, nosotros realizamos formularios semanales justo para buscar esta evaluación. Patricia Rosario, mi compromiso es aprender a utilizar otras herramientas además de Meet. Carlos Medellín dice, para poder dar retroalimentación, ser específico y dar ejemplos. Buscar que todo lo que se revise en la clase esté acompañado de ejemplos y de información validada para que no se quede espacio para la duda a los malos entendidos.
o los malos entendidos. Exactamente. Esto que menciona, maestro, es muy importante porque, ay, pues ya estamos viviendo situaciones emocionales que se ha tocado también mucho ya el tema. Encontramos en todos lados materiales de apoyo y recursos de apoyo, pero estamos viviendo una situación, dicen algunos de los expertos que han hecho ya análisis y estudios, que nos estamos volviendo como muy sensibles a muchas cosas. Hay muchas cosas o que nos alteran o que nos ponen en un estado de menos atención, de menos interés. No quiero usar el término depresivo porque tiene características ya muy particulares, pero sí que nos tocan, estamos muy sensibles, tanto los maestros como los estudiantes, de toda la sociedad estamos viviendo esto y pues nos estamos enfrentando a esto. Entonces, el que tengan ustedes este cuidado, como lo menciona también la maestra, nos lo decía, de cómo se siente el estudiante cuando le tengo que dar la retroalimentación. Recuerden que muchos de nuestros estudiantes tenían como refugio la escuela y ya no la tienen. Tienen que estar viviendo la situación familiar que sea que estuvieran viviendo, que a lo mejor como adolescentes de pronto no es ninguna, pero el adolescente la sufre así, la vive así por las características propias de esta edad, de esta etapa del desarrollo. De tal manera que seamos empáticos. Esto que mencionan ustedes es sumamente valioso. Entonces, pues no, al contrario, yo también les quiero agradecer muchísimo sus participaciones, el que hayan estado el día de hoy aquí. Y bueno, pues si ya no hay algún otro comentario, Vivi. La profesora Miriam te dice que gracias y Arturo Vega nos dice, le agradezco la teoría y gracias por enfatizar el tema de la retroalimentación. Saludos desde Izcali, profesora Lidia. Muchas gracias, maestro Arturo. Y pues creo bueno, que llegamos sí. al final, Vivi. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos. Recuerden responder la encuesta de satisfacción al finalizar la sesión y seguirnos en todas nuestras redes sociales que Lidia ya les compartió las páginas de Macmillan para que puedan conocer nuestros libros. Nuevamente, muchas gracias y que tengan una excelente tarde.